El atardecer era tan brillante que sus colores parecían impregnarse en las vides que trepaban por la pérgola de la terraza del restaurante. Estaba sentada en una mesa, pasando los dedos por el borde de una copa de merlot. El aroma dulce del vino se mezclaba con el frescor de las hierbas, y el silencio de ese momento ofrecía la ilusión de tranquilidad. Pero dentro de mí sentía una leve inquietud, como si esa calma fuera solo la fachada de algo por venir. Luis estaba abajo, ocupado con su amor eterno, su colección de vinos. Siempre decía que el vino, como la vida, requería paciencia. Últimamente sentía que su paciencia se aplicaba a todo, menos a mí. Hola, tú debes de ser Carla, ¿verdad? La voz era grave, con un tono ligeramente burlón. Levanté la mirada. Frente a mí estaba un joven alto, con una mirada penetrante y una ligera sonrisa que parecía más un desafío. Y tú debes de ser Alejandro, ¿cierto? Respondí, esforzándome por mantener la calma. Se sentó frente a mí como si ese lugar le perteneciera por derecho. Sus movimientos eran seguros, casi deliberadamente demostrativos. Ambos guardamos silencio por un instante, como si estuviéramos evaluándonos mutuamente. Mi padre decía que tiene la esposa más hermosa. Ahora entiendo por qué está tan orgulloso de ti, dijo recostándose en el respaldo de la silla. Sus palabras sonaron tan casuales que me desconcertaron. Por un momento sentí el calor subiendo a mis mejillas. ¿Siempre eres tan halagador? Respondí, tratando de ocultar mi incomodidad con una sonrisa irónica. Solo cuando vale la pena el esfuerzo. Su voz era suave, pero sus palabras sonaban como una provocación. Noté que su mirada se fijaba en mí con intensidad. Era una mirada peculiar, como si pudiera ver más allá de la superficie. Sus ojos se detuvieron un poco más de lo necesario en mi cuello y luego en mi clavícula. ¿Luis está en la bodega? Preguntó, como si no le diera importancia. Sí, como siempre. Respondí brevemente, esperando que la conversación tomara un rumbo más neutral. Pero Alejandro no parecía dispuesto a facilitarme las cosas. Siempre has sido un hombre de hábitos. Tú también eres así. Su pregunta sonaba como si ya supiera la respuesta. No tuve tiempo de contestar. En ese momento, Luis subió de la bodega, su voz resonando alegre, como siempre ocurría cuando se trataba de vino. Alejandro, por fin encontraste tiempo para pasarte. Alejandro se levantó, sonriendo, pero su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo debido. Sentí como algo en mi interior vacilaba, apenas perceptible, pero suficiente para darme cuenta de que este encuentro no sería tan sencillo como habría deseado. Cuando se fue, me quedé en la terraza, mirando la silla vacía frente a mí. El atardecer ya no me parecía tan brillante. El sol calentaba suavemente, pero una brisa fresca parecía mitigar su calor. Caminaba por el parque con dos bolsas pesadas, sintiendo cómo las asas de plástico se clavaban dolorosamente en mis manos. Normalmente, estos paseos me relajaban. Los árboles verdes, el murmullo tranquilo del agua en la fuente y las risas de los niños en el área de juegos. Pero hoy, mi mente estaba ocupada con pensamientos extraños. El encuentro de ayer con Alejandro no salía de mi cabeza. Su voz, su mirada, incluso la forma en que se sentaba, como si el lugar ya le perteneciera, todo me inquietaba. ¿Es difícil ser tan hermosa y cargar bolsas tú sola? Su voz sonó de repente, arrancándome de mis pensamientos. Me giré y lo vi. Llevaba una camisa clara, con las mangas remangadas que dejaban al descubierto sus brazos ligeramente bronceados. Su sonrisa era ligera, pero en ella ya se percibía ese desafío familiar. Gracias por el cumplido, pero puedo manejarlo sola, respondí, intentando ocultar mi incomodidad. Pero no esperó mi permiso. Alejandro tomó las bolsas como si fuera su deber. ¿Qué haces? Pregunté, un tanto indignada. Ayudarte, por supuesto, respondió encogiéndose de hombros. ¿O es que te gusta hacerlo todo sola? Sonreí con ironía, pero algo dentro de mí se tensó. Su forma de hablar, la facilidad con la que cruzaba mis límites, era al mismo tiempo irritante y atractiva. Caminábamos por el parque y sentía cómo su presencia desplazaba todos los demás sonidos. Las risas de los niños, el murmullo del agua, el crujido de las hojas bajo los pies. ¿Siempre actúas de forma tan provocadora?
Le pregunté, decidiendo tomar la iniciativa en la conversación. Solo con quienes lo merecen, respondió, y en su voz había una seguridad que no podía ignorar. Aparté la mirada para esconder mi turbación. Era demasiado directo, demasiado seguro de sí mismo, y eso me desconcertaba. Cuando llegamos a mi casa me detuve en la puerta. Alejandro dejó las bolsas en el suelo, pero no parecía tener prisa por irse. Sus ojos se encontraron con los míos, y en su mirada había algo que me dejó inmóvil. ¿Tengo razón? Preguntó sin apartar la mirada. Tú no eres como las demás. Sus palabras sonaron como si supiera más de mí de lo que debería. Quise responder, pero él dio un paso más cerca, y sentí su aliento. Se inclinó, y antes de que pudiera retroceder o decir algo, sus labios rozaron los míos. Fue rápido, pero en ese instante había tanta tensión que apenas podía respirar. Me aparté bruscamente, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. Esto fue un error. Susurré, intentando que mi voz sonara firme, pero el temblor la delataba. Él dio un paso atrás, pero no parecía avergonzado. Su sonrisa era suave, casi tranquilizadora. Tal vez, dijo, se dio la vuelta y se marchó, dejándome en la puerta, confusa. Entré en casa sintiendo cómo mi rostro ardía. Dejé las bolsas en el suelo y me dirigí a la ventana para verlo alejarse. Alejandro caminaba despacio, como si disfrutara de la situación. En mi cabeza giraba un pensamiento. ¿Cómo se atrevió? Pero, más importante, ¿por qué no lo detuve antes? La luz vespertina en la sala era suave, tenue, reflejándose en los paneles de madera cálida y en la superficie brillante de la mesa. Luis, como siempre, ocupaba su lugar a la cabecera, sonriendo mientras servía el vino en las copas. Su voz, llena de energía y entusiasmo, resonaba al hablar del nuevo proveedor de vinos, al que describía como un verdadero maestro. Yo estaba sentada enfrente, bebiendo vino con discreción y asintiendo en los momentos adecuados. Alejandro, acomodado a mi lado, parecía relajado, pero había algo tenso en su mirada, como si esperara el momento para intervenir. Mañana tendremos una degustación de un vino nuevo, dijo Luis, levantando su copa. Carla, estoy seguro de que te encantará. Sentí la mirada de Alejandro posarse en mí. Inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras, y luego dijo, Carla, ¿te gusta descubrir cosas nuevas? En su tono había un desafío apenas perceptible. Las palabras las pronunció con calma, pero el subtexto era tan claro que sentí cómo mis hombros se tensaban. A veces, lo nuevo solo trae problemas. Respondí con cautela, intentando que mi tono sonara contenido, aunque mi voz fue un poco más cortante de lo que esperaba. Luis, absorto en su relato, no notó este pequeño enfrentamiento. Estaba demasiado concentrado en sus planes para la degustación. Pero yo sabía que Alejandro lo había hecho a propósito. Sus ojos sonreían, pero detrás de esa sonrisa había algo más. La cena continuó. Luis hablaba de proveedores, de nuevos platos para el menú, de los éxitos del restaurante. Apenas escuchaba, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Evitaba cruzar miradas con Alejandro, pero sabía que él no apartaba los ojos de mí. Cuando sirvieron el postre, me levanté de la mesa, fingiendo que necesitaba un poco de aire fresco. La terraza, como siempre, era mi refugio. El aire nocturno estaba fresco, y lo inhalé profundamente, tratando de calmarme. ¿Por qué huyes? Su voz sonó inesperadamente, pero yo ya sabía que vendría tras de mí. Me volví. Alejandro estaba de pie en el umbral, su silueta destacándose contra la luz cálida de la sala. Se acercó lentamente, con pasos que parecían casi perezosos, pero en sus movimientos había una confianza palpable. ¿Temes no poder resistirte? Preguntó, deteniéndose a unos pasos de mí. Eres tú quien tiene miedo, repliqué con brusquedad, dando un paso hacia atrás. Corres tras lo que no puedes tener. Mis palabras llevaban un desafío, pero en mi interior no estaba tan segura. Sentía cómo se acercaba, y sabía que sería difícil mantenerme firme. ¿Estás segura? Sonrió, pero en su sonrisa no había ligereza.
Era la sonrisa de alguien que está acostumbrado a llegar hasta el final. Muy segura, contesté con firmeza, dándome la vuelta y entrando de nuevo en la casa antes de que pudiera decir algo más. Cuando regresé a la sala, Luis me miró con una ligera sonrisa. ¿Todo bien? Preguntó mientras rellenaba mi copa. Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando mantenerme tranquila. Pero mis manos me delataban. Mis dedos temblaban al llevar la copa a mis labios. Sabía que esa noche no sería la última. Entre Alejandro y yo se había tensado un hilo invisible, y con cada momento que pasaba, se volvía más fuerte. El restaurante aún estaba cerrado para los clientes, pero en su interior reinaba la actividad frenética de los preparativos. Luis, como de costumbre, daba las últimas instrucciones al personal. Yo estaba en la oficina, ordenando facturas y documentos que él me había pedido clasificar. Esa rutina era mi forma de ocupar las manos y distraerme de los pensamientos que me atormentaban en los últimos días. No eres como las demás. Sus palabras de nuestro reciente encuentro resonaban en mi mente, un recordatorio constante de que ya había cruzado una línea invisible. Carla, lleva estas facturas al almacén. La voz de Luis resonó desde el pasillo. Asentí, recogiendo los papeles y esforzándome por mantener una apariencia tranquila. Al abrir la puerta del almacén, me envolvió un leve aroma a especias y vino. La tenue luz de una lámpara proyectaba sombras en las cajas y estanterías. Y allí estaba él. Alejandro estaba de pie junto a uno de los estantes, apoyado despreocupadamente contra la pared. Su presencia era inesperada, pero sabía que no estaba allí por casualidad. No puedes seguir fingiendo. Su voz sonó baja, pero firme. Me quedé inmóvil. Sus palabras eran un golpe directo que no esperaba. Alejandro, comencé tratando de dar firmeza a mi voz. No ahora. Él dio un paso hacia mí y el aire entre nosotros pareció volverse denso, casi tangible. ¿Crees que no lo noto? Avanzó, y ahora solo unos pasos nos separaban. Actúas como si nada de esto significara algo. Mi respiración se descontroló. Intenté retroceder, pero él, con un movimiento casi imperceptible, me bloqueó el paso, apoyando una mano en la pared detrás de mí. Alejandro, esto está mal, dije, sintiendo cómo mi voz me traicionaba. ¿Por qué? ¿Por qué temes que sea verdad? Su tono bajó aún más, casi en un susurro. No tuve tiempo de responder. Sus labios rozaron los míos, y el mundo entero desapareció. Este beso era distinto, más desesperado, más intenso. Mis manos temblaban, pero no podía obligarme a apartarlo. En lugar de eso, mis dedos se aferraron con más fuerza a la carpeta de documentos que sostenía. En algún momento, me aparté, exhalando como si acabara de emerger de un largo buceo. Lo estás complicando todo, dije, aunque mi voz sonaba más rota que enojada. Él dio un paso atrás, dándome espacio, pero en sus ojos brillaba una certeza. La certeza de que esto no era el final. Me giré y salí del almacén, sintiendo el calor del rubor invadir mis mejillas. En el pasillo, me detuve un momento para recuperar la compostura, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza descontrolada. Cuando regresé junto a Luis, él me recibió con una sonrisa, sin notar nada fuera de lo común. ¿Todo bien? Preguntó, sin apartar la vista de la lista de pedidos. Sí, todo bien. Mentí, esforzándome por no mirarlo a los ojos. Pero sabía que lo que había ocurrido en el almacén no podía ignorarse. Esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado. La noche silenciosa envolvía nuestra casa, pero mi mente estaba lejos de encontrar paz. Luis dormía a mi lado. Su respiración tranquila llenaba la habitación con un ritmo constante. Yo yacía boca arriba, mirando el techo, como si éste pudiera darme las respuestas que tanto necesitaba. Pero las respuestas no llegaban. La imagen de Alejandro, sus ojos, su voz, sus caricias, ardían en mi interior. Cerré los ojos, pero en lugar de oscuridad, vi su rostro. Recordé cómo me miró en el almacén, cómo sus labios tocaron los míos. Me giré hacia Luis, buscando consuelo en su cercanía. Su rostro parecía tan sereno, tan apacible. Era un buen esposo.
cariñoso. Pero algo entre nosotros se había perdido hacía tiempo. Ya no hablábamos más que de su trabajo o de las rutinas diarias. Sus manos no me tocaban como antes, como yo deseaba. Un agudo sentimiento de culpa me invadió. ¿Cómo podía traicionar a este hombre que tanto había hecho por mí? Pero cada vez que intentaba convencerme de que esto era un error, el rostro de Alejandro volvía a aparecer en mi mente. Esto no era solo deseo físico, era hambre. Un hambre que no podía saciar con nadie más que con él. Incapaz de quedarme inmóvil, me levanté con cuidado para no despertar a Luis. La habitación estaba iluminada por la cálida luz del pequeño velador, y mi reflejo en el espejo me devolvió una imagen agotada. El cabello despeinado, los ojos brillantes de tensión. Me acerqué a la puerta y salí a la terraza. El aire nocturno era fresco, y las estrellas brillaban con especial intensidad. Me apoyé en la barandilla, mirando al cielo infinito. El silencio de la noche no me ofrecía consuelo. Al contrario, amplificaba el caos en mi interior. La culpa y el deseo libraban una batalla feroz dentro de mí, como dos fuerzas opuestas. La culpa me susurraba que debía olvidarlo, que este capricho momentáneo destruiría todo lo que tenía. Pero el deseo me hablaba de cómo él había despertado algo en mí que creía muerto hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Susurré para mí misma, apretando la barandilla con fuerza. Pero no había respuesta. En ese momento escuché un leve sonido detrás de mí. Me giré, pero solo era el viento que movía las cortinas de la habitación. Sin embargo, por un instante, sentí como si fuera él, Alejandro, como si su sombra me persiguiera incluso aquí. Regresé al interior, sintiéndome aún más confundida que antes. Luis seguía dormido. Su respiración permanecía tranquila. Me acosté de nuevo en la cama, tratando de encontrar algo de calma, pero en lugar de ello, caí nuevamente en el remolino de pensamientos y emociones. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué a este punto? Las respuestas seguían sin aparecer. La brisa nocturna del mar era fresca y salada. Las olas rompiendo contra la orilla rocosa sonaban como una melodía rítmica, arrullando todo a su alrededor. Estaba de pie en la terraza de la casa a la que Luis y yo habíamos venido a pasar el fin de semana. Él ya dormía desde hacía rato en el dormitorio del segundo piso, agotado por un día lleno de actividades. Yo, en cambio, permanecía allí, como si buscara respuestas en el cielo estrellado e infinito. La casa junto al mar siempre había sido nuestro refugio, un lugar donde podíamos olvidarnos del ruido de la ciudad. Pero esta noche se sentía como una prisión. El aire era demasiado denso, y las paredes parecían demasiado cercanas. Solo quería respirar, pero no podía. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Alejandro. Sus palabras, sus caricias, su insistencia. Todo ello desplazaba cualquier otra cosa de mi mente. Sabía que debía detenerme, que este camino solo conducía a la destrucción. Pero algo más fuerte que yo me empujaba hacia adelante. El sonido de unos pasos me hizo girarme. Alejandro estaba en la puerta de la terraza, su silueta destacándose contra la cálida luz que venía del interior. Se veía tan relajado como siempre, pero en sus ojos había una sombra que nunca antes había notado. ¿No puedes dormir? Preguntó en un tono bajo, casi un susurro. No, respondí, volviendo la mirada hacia el mar. Necesitaba un poco de aire. Salió a la terraza y cerró la puerta tras de sí. Sus pasos eran suaves, pero sentía cada uno de ellos como si estuviera tocando las cuerdas de mi interior. No pareces tranquila, observó mientras se acercaba. Me giré bruscamente hacia él. ¿Cómo podría estar tranquila? Solté de golpe. Alejandro, no podemos seguir. Todo esto nos destruirá. Él se detuvo, mirándome con una expresión que hizo que mis palabras se atoraran en la garganta. Pero sin ti, ya estoy destruido, dijo, y en su voz había no solo dolor, sino también determinación. Sus palabras fueron como un golpe. No esperaba tanta sinceridad, tanta vulnerabilidad de su parte, pero al mismo tiempo sabía que decía la verdad. Se acercó más, y yo no retrocedí.
Sus ojos buscaban los míos, y su aliento era cálido a pesar del aire fresco de la noche. Carla, susurró, no puedo detenerme. Y tú lo sabes. Esto está mal. Susurré, pero mi voz era débil, casi inaudible. ¿Qué es correcto? Su tono era suave, pero desafiante. ¿Vivir fingiendo que esto no existe? Tomó mi mano y sentí como el calor de su piel se extendía por todo mi cuerpo. Era como un choque eléctrico que hacía vibrar todo dentro de mí. Alejandro. Empecé, pero no me dejó terminar. Se inclinó hacia mí y sus labios rozaron los míos. No fue solo un beso. En ese momento había de todo. Pasión, dolor, desesperación y esperanza. Sentí como mis manos se dirigían a él por instinto, incapaz de detenerme. El beso duró una eternidad. Las estrellas sobre nosotros parecían más cercanas que nunca, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese instante. Cuando me aparté, mi respiración era entrecortada y mi corazón latía como si acabara de correr un maratón. No podemos... Intenté decir de nuevo, pero mis palabras sonaban como si estuviera tratando de convencerme a mí misma, no a él. Ya no podemos volver atrás, Carla, dijo, mirándome a los ojos. Lo miré en silencio. Todo lo que había intentado ignorar, todo lo que había tratado de reprimir, salió a la superficie. Por favor, susurré, casi suplicando. Él entendió lo que significaba. Alejandro dio un paso atrás, dándome el espacio que tanto necesitaba. Esto no es el final, dijo antes de girarse y salir de la terraza. Me quedé sola bajo el cielo estrellado, sintiendo cómo mi corazón se rompía en mil pedazos. La mañana era suave y cálida, pero el viento del mar traía una ligera frescura. Los tres estábamos sentados en la mesa de la terraza, donde solíamos tener nuestros desayunos familiares. Luis, como siempre, parecía concentrado, como si sus pensamientos giraran en torno a los asuntos del día. Pero yo sabía que era solo una ilusión. Él observaba. Sentía su mirada, incluso cuando comía. Su atención no solo estaba en mí, sino también en Alejandro, quien, al contrario, parecía inusualmente tranquilo. Normalmente su comportamiento era desafiante, pero hoy se sentaba con una calma altiva, como si esperara que la tensión alcanzara su punto máximo. Intentaba concentrarme en mi plato, pero el trozo de tostada se me hacía enorme. El tenedor en mi mano pesaba demasiado, y cada movimiento se sentía artificial. «Te ves cansada, Carla», comentó Luis. Su voz sonaba casual, pero podía percibir el subtexto oculto. «Simplemente no dormí bien», respondí sin levantar la mirada. Alejandro esbozó una ligera sonrisa, pero no dijo nada. Su silencio era casi palpable, como si dejara deliberadamente espacio para que Luis lo llenara. «¿Y tú, Alejandro?», continuó Luis, fijando su mirada en su hijo. «¿Anoche desapareciste un rato?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Sentí como mi espalda se tensaba y mi respiración se volvía superficial. Alejandro tomó un sorbo de café y luego miró a su padre. «Solo salí a caminar», respondió con calma, sin rastro de inquietud. «¿Caminar?», repitió Luis con un tono ligeramente más duro. «Eso es... interesante». Levanté la vista y me encontré con su mirada. Había algo nuevo en sus ojos. ¿Sospecha? Frialdad. No era el Luis que conocía. «¿Pasa algo entre ustedes?», preguntó directamente, su voz tranquila pero firme, como un cuchillo cortando el aire. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Traté de encontrar palabras, pero ninguna venía a mi mente. Todo en mi cabeza era un caos. Recuerdos, culpa, miedo. «Luis, ¿a qué te refieres?», comencé, pero mi voz era demasiado débil para convencerlo. «Sabes perfectamente a qué me refiero, Carla». Su voz bajó, pero no perdió su filo. Aparté la mirada, deseando que dejara el tema, pero Alejandro no permitió que eso sucediera. «A veces la gente finge para no ver la verdad», dijo él, con un tono suave, pero cargado de desafío. Luis volvió su atención hacia él. Entre ellos se creó una tensión palpable, como una cuerda invisible estirada al máximo.
¿La verdad? Repitió Luis. Su voz era baja, pero llena de ira contenida. ¿Y cuál crees que es la verdad, Alejandro? La que no quieres ver, respondió Alejandro sin desviar la mirada. Yo estaba sentada entre ellos, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Este era el momento que temía, pero que sabía que era inevitable. Basta, susurré, pero mi voz era demasiado débil para detenerlos. Luis se reclinó en su silla, su mirada se volvió pesada. No dijo nada, pero podía ver cómo su mente trabajaba, conectando las piezas de lo que había visto y sentido. Interesante, dijo finalmente, poniéndose de pie. Parece que tengo mucho que reconsiderar. Sus palabras sonaron casi calmadas, pero sabía que era la calma antes de la tormenta. Luis entró en la casa, dejándome a solas con Alejandro. Lo miré, mi respiración aún agitada. ¿Por qué lo hiciste? Susurré, pero él solo se encogió de hombros. Tarde o temprano iba a suceder, respondió, mirándome con la misma seguridad de siempre. No sabía qué hacer. Todo lo que había intentado ocultar ahora salía a la luz, y esta era solo la primera grieta en nuestro mundo que estaba a punto de derrumbarse. La noche envolvía la casa junto al mar con un manto denso de oscuridad, y solo las luces parpadeantes a lo lejos recordaban que, fuera de este silencio, existía vida. El aire estaba cargado de una tensión casi asfixiante. Yo estaba de pie junto a la ventana, observando cómo Alejandro guardaba sus cosas en el maletero del coche. Sus movimientos eran pausados, casi mecánicos, como si desde el principio supiera que este momento llegaría. Cada uno de sus pasos resonaba en mi pecho. Sabía que esto era el final, pero no podía apartar la mirada. Dentro de mí, todo se desgarraba. La culpa hacia Luis, el deseo de detener a Alejandro, el miedo a lo que vendría después. Detrás de mí, escuché los pasos suaves de Luis. Se detuvo en el umbral, observándome. Se va, dijo en voz baja. En su tono no había reproches, pero podía sentir que sabía. Quizás no toda la verdad, pero lo suficiente como para entender que algo se había roto. Sí, respondí, sin darme la vuelta. Esperaba que hiciera preguntas, que sus palabras fueran tan afiladas como una hoja. Pero permaneció en silencio. Esa ira silenciosa, ese análisis frío, me destruían más que cualquier grito. Alejandro cerró el maletero y se detuvo junto a la puerta del coche. Miró en mi dirección, y, incluso desde la distancia, podía ver sus ojos. En ellos había una mezcla de dolor y certeza, como si supiera que todo lo ocurrido era inevitable. El momento se prolongó como una eternidad. No dijo nada, pero sentí que ese era su adiós. Cuando el motor del coche se encendió, di un paso instintivo hacia adelante, pero me detuve de inmediato. Mis dedos temblaban, aferrándose a los restos de control que aún tenía. El coche de Alejandro avanzó lentamente y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, de pie junto a la ventana, sintiendo cómo todo dentro de mí se desmoronaba. ¿Me dirás la verdad?, preguntó Luis. Su voz era apenas un susurro. Me giré hacia él. Su rostro estaba tenso y sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y dolor. No alzó la voz. No exigió explicaciones. Eso hacía su pregunta aún más pesada. ¿Qué quieres saber?, susurré. Mi voz temblaba. Él dio un paso hacia mí. Su figura se delineaba con claridad bajo la suave luz de la lámpara. Quiero entender qué te pasó, Carla. Sus palabras eran lentas, pero sentí cómo se hundían profundamente. Lo miré, al hombre con quien había compartido tantos años. En sus ojos había amor, dolor y desilusión. No lo sé, admití con sinceridad, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Luis no dijo nada más. Solo permaneció allí, cerca de mí, su mirada fija en la mía. Pero ahora había algo distinto en ella. Tal vez era un intento de comprender, o incluso de perdonar, aunque sabía que entre nosotros ya había una grieta que nunca desaparecería. Volví mi atención hacia la ventana, mirando la carretera vacía donde momentos antes había desaparecido el coche de Alejandro.
En el reflejo del cristal vi mi rostro. Estaba marcado por el dolor, la duda y el miedo. Pero por encima de todo, había vacío. La noche caía, y con ella llegaba la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma. La cámara parece enfocarse en mi rostro, dejando al espectador a solas con mis emociones en este momento de cruda introspección.